Yo quiero hacer hincapié que este programa lo he dedicado mucho a esta iniciativa del señor Napoleón Gómez Urrutia porque pone en peligro al país, lo pone en peligro de lado a lado, porque trastoca la economía de una manera muy profunda. Yo creo de los últimos golpes que se han recibido en toda una serie, una ecuación compleja de factores que atienden a la economía de México, que han sido muchos muy nocivos, pocos muy positivos, pero que después de todo esta iniciativa de erradicar el tema del outsourcing para entrar de lleno en un control completo de los sindicatos, que es lo que quiere Napoleón Gómez Urrutia, pone al país en 3-12, ahora que estamos tanto hablando de béisbol. Y por lo mismo estoy aquí, gracias por estar conmigo. Está conmigo Ricardo Landero, que es especialista en Derecho Laboral, se ha dedicado a eso toda su vida. Ricardo, gracias por estar aquí conmigo. Hola Pedro, gracias, buen día. Buenos días. Está también conmigo Armando Piedra, especialista en temas de carácter laboral y fiscal. Y Armando, te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Y también está conmigo Hamlet González, que como ustedes saben está con nosotros en Hablando Derecho como doctor en Derecho Fiscal. Y gracias, mi querido Hamlet, por estar aquí. Gracias, Pedro, buenos días. Yo quiero empezar contigo, Ricardo, si me lo permites. Se está proponiendo una iniciativa que, desde lo que yo entiendo, en lugar de regularizar a la tercerización, que es un factor fundamental en el desarrollo de cualquier economía, de cualquier parte del mundo, lo que aquí entiendo es lo que se pretende es acabar con ella. Es decir, en lugar de decir estos arroces quemados van para afuera y dejar nada más al arroz bueno, o sea, a las empresas buenas de outsourcing, yes. La idea es, vámonos para afuera con todo. Sí, yo creo que cuando recibimos el texto de esta propuesta, pues todo el mundo nos sorprendimos por varias situaciones. O sea, una, por la técnica legislativa que tiene, el contenido de la forma en la que está redactada y por cuál es el objetivo que busca. Y tercero, desde luego, por los vacíos que genera una circunstancia que desde luego ya estaba regulada en la ley. Entonces, yo creo que aquí sí quisiera abundar en dos puntos de este tema. O sea, uno, la cuestión de la técnica legislativa en materia laboral, que es cómo incorpora Napoleón para tratar de buscar una regulación o más lo que tú comentas. ¿Una erradicación? Una erradicación de la figura, incorpora elementos desde el punto de vista fiscal y penal y rompe un principio de especialidad de la ley. O sea, la Ley Federal del Trabajo tiene su materia específica y tendría que regular las cuestiones de la relación obrero-patronal y sus variables, como es en este caso la tercerización o subcontratación. Sin embargo, cuando incorpora elementos fiscales y penales que no son propios de la materia, entonces empieza a desvirtuar elementos que además están regulados en otras leyes o deben estar regulados en otras leyes. O sea, por ejemplo, hay una circunstancia que llama mucho la atención cuando plantea que dentro del tema de la actividad pueda hacerse con donaciones si los patrones o los que contraten el servicio llevan a cabo determinadas actividades o funciones en relación a la forma en que fueron llevando la subcontratación. Pero esto no puede chocar con el sistema fiscal. O sea, te lo planteo así, hay toda una serie de principios, y eso ahorita el especialista en fiscal no podrá ampliar, de principios en materia fiscal que regulan la forma de llevar a cabo el derecho fiscal. Hay especialidad en la materia, lo mismo en penal, que tiene que ver en la forma incluso de cuáles garantías tiene un indiciado, qué elementos tiene un contribuyente, la forma en que se lleva, y lo mismo laboral. Son especialidades y tú no puedes mezclar figuras como por ejemplo establecer condonaciones fiscales en una ley laboral que a lo mejor la ley fiscal no te lo permite. Claro. ¿No? Entonces, un ejemplo burdo, muy rápido, sería como si yo en la ley de aguas me pusiera a regular la cuestión ejidal, porque pues como el agua está abajo en la tierra, pues también voy a meter ahí cuando el ejido tiene características especiales. Es exactamente ese el tema. Es muy opaca su propuesta, ¿no? Es muy opaca en ese sentido, porque sí, como dices tú bien, está mezclando peras con manzanas. Está mezclando, claro. Ahora, en todo esto, Armando Piedra, nosotros vemos que hay muchas empresas que se establecen y que quieren dedicarse a lo suyo,
Y para lo mismo hay otras que llegan como un coadyuvante para decir, bueno, yo te administro, te doy derechos a tus trabajadores, te los educo, te los capacito, les propicio beneficios de carácter de salud, en fin, derechos laborales. Pareciera, según la óptica de Napoleón Gómez Urrutia, que todo eso no se hace, porque pues lo único que habla es de lo que él conoce, ¿no? Y lo que él conoce, como son todos sus cuates que son políticos, pues los políticos que han hecho ese tipo de empresas justamente han violado esos derechos laborales, pero hay empresas que no, hay empresas que sí los observan y que son fundamentales para el desarrollo de la economía. ¿Hasta dónde llega el peligro de que todo esto desapareciera si esta iniciativa se va completa? Muchas gracias, Pedro. Mira, la verdad es de que cuando veo la exposición de motivos y veo la iniciativa, comparto lo que dice Ricardo. Considero que carece de mucho conocimiento y creo que carece de mucho conocimiento a nivel económico. Dentro de sus conceptos, nos pone conceptos de un autor que escribió el concepto de outsourcing en el 2004 y pues en el 2004 hacia 2019 pues ya pasaron bastantes años, el mundo ha cambiado. Hoy la subcontratación o tercerización es una actividad económica pujante que está en los países de primer mundo, en donde en Estados Unidos te rebasa hasta un 60%, en Alemania está súper regulada, inclusive en temas como Colombia o Chile, en países de ese tipo, que hace referencia aquí el autor. Y lo único que está sucediendo es que nosotros ya teníamos una en el famoso 15A al 15D, teníamos ya conceptos de subcontratación, lo cual había sido un gran avance y pareciera que ahorita lo que queremos hacer es regresarnos al tema del siglo XIX. En lugar de ser una reforma vanguardista, una reforma que te pudiera a ti permitir que el empresariado, los inversionistas pudieran utilizar esa figura de manera correcta y como apoyo a todas esas actividades que ellos requieren, hoy estás buscando hacerla como un crimen, ya la quieres criminalizar a un tema de delincuencia organizada. Y pues yo lo que te quiero decir es que las personas que dicen que utilizan ese outsourcing ilegal, que lo hablábamos en alguna ocasión Hamlen y yo, no existe el outsourcing ilegal. El outsourcing ilegal es venta de facturas. Punto. Existe la subcontratación o la tercerización legal y esa ya estaba pegada en el 15A. Y yo lo que te quiero decir es que las personas que hacen esa simulación que habla el senador Napoleón nunca se apegan al 15A, no les interesa. Es más, lo que buscan es alejarse. Si él cree que con esta iniciativa esas actividades que se están manejando por otro lado se van a regular, no. Lo que está sucediendo es que las personas o las empresas que sí se quieren apegar al 15A, evidentemente ahora les estás poniendo diferentes trabas, diferentes situaciones y ahora prácticamente lo que estás es violentando esta actividad económica que estás haciendo ahorita. Así de sencillo. Es decir, yo veo que hay organizaciones de tercerización en países, tú citabas a los Estados Unidos, citabas a Alemania, me metía a estudiar algunas de las empresas que, por ejemplo, llevan este tema de tercerización en los Estados Unidos, como Intugo, como Bolton, que son compañías que, pues miren, nada más para que nos demos una idea de hasta dónde va, Bolton lleva la tercerización de Amazon. Y hace unos cuantos meses fue el Día Nacional del Post Office en los Estados Unidos. Y ese día es un día de asueto. ¿Y saben lo que hizo Jeff Bezos? Contrató a todos los empleados del sistema postal norteamericano para que trabajaran ese día y él les pagaba a través de tercerización en un esquema en donde todo su personal y todo el personal extra que contrata, si no tuvieran la agilidad de Bolton, no podrían operar. Y aquí nos deja este hombre con una idea que desde mi punto de vista lo que trata de proponer es quitar a todos para entonces empezar como líder sindical a tener potestad sobre las nóminas. Y entonces, más que un interés porque el país, yo no sé qué quiera,
si quitando todo esto vamos a entrar en la legalidad o lo que quiere es el control. Hamlet González, desde tu punto de vista, que has estudiado el asunto también, ¿qué podría pasar si esto pasa completo? Mira, Pedro, la realidad es que dentro del análisis político-jurídico que hemos hecho de esta exposición de motivos, creo que la pretensión que intenta el senador Gómez Urrutia en una modificación estructural que intenta hacer es la libertad sindical, ¿no? Y lo hace mención dentro de la exposición de motivos y una modificación que quiere hacer en el 15D. Lo que él quiere tener es control sobre los sindicatos. Claro. Y uno de los sindicatos por los que va y una de las industrias por las que va es por la industria automotriz, ¿no? Quieren desaparecer las famosas confederaciones sindicales que han existido durante décadas en México, pues para él tener un control. A ver, ahí eso es importante. O sea, CTM, CROC, CNC, y ¿cambia el eje del sindicalismo? cambia el eje del sindicalismo para tener el control absoluto de un sindicalismo en una sola persona. Hicimos un estudio sobre la industria automotriz. La industria automotriz más o menos tiene 1.900.000 empleados. Entonces, el tener controlado ese sector que aún no ha sido tocado, pues obviamente al hacer modificaciones estructurales con este proyecto de reforma, pues lo que quiere tener es controlada la nómina y con la nómina las cuotas sindicales y con ello las aportaciones de su gremio. Entonces, creo que la tendencia es mucho más política que jurídica. Hay que recordar que Gómez Urrutia pues, fue acusado hace algunos años por desvío de cuotas sindicales por $55 millones, ¿no? Y se fue exiliado a Canadá y que gracias a eso, pues Canadá nos puso visa. Se regresó y nos quitaron la visa, ¿no? Entonces, creo que el interés… Eso es cierto, ¿eh? El interés ¿cuándo nace este interés? Con las modificaciones que intentan hacer con el TEMEC. Con el TEMEC, pues lo que quisieron hacer es regularizar los salarios, tanto que iban a recibir en Estados Unidos y México. Entonces dijo, wow, va a haber incremento en los sueldos de los mexicanos que van a intercambiar comercio intangibles con los Estados Unidos. Aquí estoy viendo una posibilidad. Aunado de que, bueno, hemos visto una disputa jurídica importante de Gómez Urrutia en contra de algunas acusaciones que se han hecho. Como no ha podido contrarrestarlo legalmente, pues intenta hacer una imposición en un proyecto de reforma. Y quiere hacer una reforma laboral, una subespecialidad de una conducta delictiva. Ahora, con esta premisa, les quiero hacer una pregunta porque tenemos que acabar con ya se me va el tiempo, pero dos premisas fundamentales que me gustaría una respuesta sucinta de cualquiera, de cada uno de ustedes. Yo veo dos cosas. Yo veo que aquí sí se pone, lo decía Javier Treviño el día de ayer como representante del Consejo Coordinador Empresarial, sí se pone en riesgo la firma del TIMEC, porque la reforma laboral que hicimos en México fue por presiones de los Estados Unidos, porque tenemos un trabajador muy mal pagado que tendría que ser mejor pagado. Órale, estamos de acuerdo. Pero yo me imagino, ¿cómo tomarán en el Congreso norteamericano la noticia de que en México se acabó la tercerización? ¿Cómo tomarían los norteamericanos esto? Se acabó la tercerización en México, no hay intercambio con Bolton, no hay intercambio con Intugo, no hay intercambio con las grandes empresas de tercerización en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo verían la reforma laboral si esto de Napoleón Gómez Urrutia pasa? Por un lado. Y dos, ahí te va esta. ¿No estamos cumpliendo con lo que dice Gómez Urrutia con el Foro de Sao Paulo? ¿No estamos llevando esto al terreno del socialismo desde el punto de vista de cada uno de ustedes? Voy contigo. Mira, creo que cuando hablamos de la afectación que puede haber para el TEMEC y la visión que pueden tener en Estados Unidos respecto de cómo opera la subcontratación en México, es muy importante los números. En Talentia MX se hizo una investigación, un análisis de cómo está la subcontratación actualmente, y te puedo decir que de los 20 millones de trabajadores formales que hay en México, 8.500.000 están en la subcontratación. La tercera parte. ¿En dónde están ubicados dentro de la estructura económica estos trabajadores? Están en manufactura, en comercio, en las pymes. 30% son pymes que utilizan esta figura. Entonces, sí tiene connotaciones económicas y ante la pregunta de cómo lo están viendo en Estados Unidos, terrible. Terrible. O sea, lo están viendo obviamente como una afectación directa a la posibilidad precisamente de lo que busca el tratado, que es un intercambio comercial con equidad e igualdad de circunstancias. ¿Y Foro de Sao Paulo?
Pues mira, yo creo que ese es un tema que tendremos que discutir. ¿Cuál es la visión que está teniendo realmente la estructura, tanto de la reforma que tuvimos el 1 de mayo como ahorita, respecto de la cuestión laboral? Porque se están dando varios elementos de retroceso, como por ejemplo también la propuesta de Napoleón de aumentar el doble de un año más a los salarios caídos. ¿De dónde vienen estas ideas que realmente se inserten en una circunstancia económica que necesitamos en México? Yo creo que sí hay una visión bastante dislocada realmente de las necesidades laborales en nuestro país. Sí, digamos, sí. Esa es la verdad. Si somos un país que tiene una vocación para realmente dar facilitación, ayer entrevistaba el ministro de facilitación de inversiones en Panamá, y aquí pareciera como si la facilitación se estuviera entorpeciendo. Armando, ¿tu punto de vista? Yo quisiera tocar el punto de la famosa PTU en el aspecto de decir que le quiere dar la oportunidad, Perdón, ¿qué es PTU? la participación de los trabajadores en las utilidades. Muy bien. Él en una parte de su iniciativa le quiere dar el beneficio porque a esas personas que dice que actuaron mal con la simulación de operaciones en el tema de outsourcing y que les permitirá que paguen esta PTU de años anteriores y no se les perseguirá. Yo creo que tenemos que entender qué es la PTU, cómo se determina. Y si esa PTU, si en un año una empresa repartió 100, lo repartió dentro de los trabajadores que en ese momento se encontraban. Ahora, si esa empresa tuvo servicios de subcontratación que a su vez también tienen el mismo derecho de tener su pago de participación de utilidades, proporcional igual, pero de acuerdo a las empresas en las que ellos trabajen. Ahora, ¿quiere hacerlo retroactivo que se les pague a ellos? Yo me pregunto cuál sería el procedimiento. Primero, es impensable, esto es una ocurrencia. Segundo, me voy a voltear contigo y te voy a decir, oye, la PTU que yo te pagué a ti, ahora devuélvemela, trabajador, para yo recuperar, y porque acá me están diciendo que se la tengo que pagar a todo el personal que estaba subcontratado a través de otra empresa y que seguramente esa empresa hizo sus pagos de PTU en su momento. O sea, estamos hablando de situaciones que ni siquiera pueden ser posibles. Nos habla de que solamente debe de haber trabajo especializado. O sea, existe algo que se llama economía, existe algo que se llama oferta y demanda. Ahorita vamos a llegar al mes de diciembre y las tiendas departamentales van a tener que subcontratar a muchas personas que no pueden mantener, que se van a dedicar y que van a hacer a lo que ellos se dedican. Y esto se llama temporalidad, ¿no? Y no necesariamente puedes decir que las empresas no pueden traer a alguien adicional que haga o actividades productivas referentes a la misma. Rigidiza a las empresas y les imposibilita a tener la flexibilidad que necesitan. Así es. Así de fácil. Desde tu punto de vista, Hamlet. Yo creo que pone en riesgo inminente el TEMEC, Pedro. ¿Por qué? TEMEC. Porque las empresas transnacionales utilizan esta figura de la subcontratación, no desde hace 10 años, desde los años 60, Pedro. Los años 60 nacieron en Estados Unidos, el outsourcing nació en Reino Unido, son los países que más han impulsado esta figura, y hoy que ellos lo tienen totalmente estructurada y jurídicamente armada, llegan y le dicen a México, oye, voy a llevar empresas transnacionales a México derivado de este nuevo tratado internacional, pero no puedo subcontratar a nadie. O sea, si ya teníamos las reglas claras, ¿por qué derivado de una conducta política vas a hacer una reforma estructural donde pones en riesgo una relación binacional? Foro de Sao Paulo. Creo que los convenios en donde estos foros, México estamos en todos los foros, Pedro, en el convenio de Vena y... Sí, pero el Foro de Sao Paulo tiene una clara agenda socialista. Socialista, claro. Creo que nuestro nuevo gobierno está dándole enfoques híbridos a un régimen democrático, socialista, para tener control no nada más sobre los outsourcing, Pedro, sino tener control sobre de todo. Sobre la gente. Sobre la gente y sobre cómo tiene que ganar la gente y quién le tiene que pagar a la gente. Señores, muchas gracias por estar aquí. Yo nada más, sobre un último dato que dio Hamlet, quiero abonar una situación. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, las economías quedaron devastadas
hubo un trastocamiento de la economía cuando las mujeres se quedaron trabajando en las fábricas y los hombres se fueron al frente. Cuando regresan los hombres del frente y otra vez se establece la paz, se encontró el mundo con una economía devastada, Europa devastada, Estados Unidos muy gastado, Japón, ya ni te digo, postrado. ¿Cuál fue la figura que agilizó el desarrollo de las empresas después de los 60, como decía Armando? Fue justamente el outsourcing. Hoy estamos queriendo no regresar, porque parece que este gobierno gobierna en los 70, no. Parece que estuviéramos queriendo llegar a un México de antes de la Segunda Guerra Mundial. Así es como nos están poniendo en estas visiones tan brutalmente trasnochadas de gente como Napoleón Gómez Urrutia, un prófugo de la justicia que hoy puede determinar, si así le hacen caso, a la futura economía de México. Y esto para mí es una responsabilidad histórica. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Ricardo. Gracias, Pedro. Gracias, Armando. Muchas gracias. Gracias, Hamlet. Muchas gracias por su Gracias, Pedro. presencia. Buenos días. Vamos a hacer una breve pausa. Y aquí, miren, están pasando cosas en el país que unas son buenas. No puedo negar que hay cosas buenas. Hombre, el solo hecho de que el PRI esté fuera del gobierno se me hace algo muy bueno. Aunque me pongo a pensar los orígenes del presidente. Pero en fin, esa es otra cosa. Pero está viendo todos los días una sorpresa tras otra de lo que en este país no quisiéramos tener y como pesadilla se nos está presentando. Vamos a un corte, regresamos con más noticias.